En el vídeo de hoy, descubrirás 8 técnicas para mejorar y fortalecer la memoria. Antes, compartiré una historia budista que narra la experiencia de Jun, un anciano que enfrenta un período difícil de melancolía. Se da cuenta gradualmente de que está perdiendo su memoria y teme caer en la demencia. En ese momento, conoce a Akiko, quien le enseña prácticas ancestrales del budismo. Sin más preámbulos, comencemos con la historia. El irritante sonido del despertador sacó abruptamente a Jun de su sueño placentero. Con un gruñido, estiró la mano para apagar el molesto aparato. Lentamente abrió los ojos mientras exhalaba un profundo suspiro. Otro día más. Últimamente, sentía como si estuviera soportando el peso de sus 78 años sobre sus hombros, como si no fueran solo días, sino siglos los que hubieran pasado. Permaneció mirando el techo desgastado durante largos minutos, intentando reunir energías antes de enfrentar la mañana. Sabía que tenía que levantarse, pero su cuerpo dolorido protestaba con cada movimiento. La artritis lo había convertido en un anciano frágil y encorvado. Una mueca de dolor se formó en su envejecido rostro cuando finalmente logró sentarse en el borde de la cama. Su modesta habitación seguía envuelta en la penumbra, apenas iluminada por los tenues rayos de sol que se filtraban entre las cortinas cerradas. Reconoció las paredes desnudas familiares y el viejo armario de madera descascarada. Nada había cambiado desde el día anterior, ni siquiera en los últimos 4 años, desde que su amada esposa Miyu había fallecido. Jun sintió la habitual punzada en el pecho al pensar en su difunta compañera. Miyu había sido su fuente de inspiración y motivación durante más de 5 décadas. Juntos criaron a 2 hijas, ya casadas y con familias propias. Compartieron innumerables momentos de alegría y también de tristeza. Y ahora, de repente, el futuro que habían imaginado juntos se había desvanecido tan rápido como el humo de un cigarrillo. Desde entonces, Jun vivía inmerso en un estado de constante aturdimiento y desconcierto, sintiéndose como un barco sin rumbo. Miyu había sido su guía y sin ella se sentía perdido. El apartamento que solía estar lleno de risas, música y aromas deliciosos, ahora permanecía vacío y silencioso como una tumba. Jun era poco más que un espectro que deambulaba entre esas paredes llenas de recuerdos dolorosos. De repente, un suave maullido lo sacó de sus sombríos pensamientos. Bajó la mirada y se encontró con un par de brillantes ojos verdes que lo miraban con impaciencia. Era Momo, el viejo gato moteado que Miu había adoptado años atrás y que ahora hacía compañía a Jun en su viudez. «Buenos días, amiguito», saludó Jun con voz ronca, acariciando la descolorida cabeza del felino. «Creo que es hora de desayunar, ¿no crees?» Con gran esfuerzo, Jun se puso de pie, sintiendo cómo cada una de sus articulaciones crujía con el movimiento. Seguido muy de cerca por el impaciente Momo, caminó arrastrando los pies por el corto pasillo hasta la descuidada cocina. Las baldosas frías le produjeron un incómodo hormigueo. Jun encendió la luz, parpadeando ante el resplandor inesperado. La desordenada cocina parecía haber quedado atrapada en el tiempo, con platos medio terminados, una vieja encimera con azulejos ruidosos y electrodomésticos de otra época, cubiertos por una fina capa de grasa y polvo. Miyu solía mantener ese espacio impecable, pero desde que se fue, Jun apenas tenía energía para lo esencial. Con resignación, abrió una lata de comida para gatos y la vertió en el viejo plato blanco de Momo. El hambriento felino olfateó gustoso la comida húmeda y comenzó a devorarla con ansia. Jun observó al animal mientras comía, distrayéndose con pensamientos sobre qué podría comer él hoy. No lograba recordar si quedaban huevos u otra cosa comestible. Últimamente, su memoria parecía tener agujeros negros que engullían información. Sabía que su creciente distracción no era normal,
temía estar mostrando los primeros signos de algún tipo de demencia, como la que había afectado a su difunta madre. Solo pensar en terminar como un vegetal, sin reconocer a sus propias hijas, le causaba pánico. En el fondo, intuía que su mente se apagaba poco a poco como una vela consumida, pero no se atrevía a verbalizar sus temores, como si mencionar la enfermedad pudiera llamarla. Intentando distraerse de sus oscuros pensamientos, June inspeccionó el contenido de la despensa con un ojo crítico. Encontró una lata de atún, galletas de arroz y un paquete de pasta seca. Con resignación, puso a hervir agua para prepararse un té verde revitalizante y comer algunas galletas. No tenía sentido complicarse con desayunos elaborados cuando vivía solo. Mientras masticaba la frugal comida sin mucho ánimo, observaba distraídamente por la ventana cómo Momo limpiaba su rostro después de saciar su hambre. El menino relamía sus bigotes con calma, ajeno a las preocupaciones de su dueño. June lo miraba, preguntándose qué se sentiría tener esa despreocupación felina. Vivir el momento sin lamentarse por el pasado ni temer al futuro. Casi sin darse cuenta, empezó a recordar fragmentos de su vida anterior con Miyu, como si estuviera viendo una película descolorida por el tiempo. Esa mañana, June decidió salir a dar un paseo después de tomar su té habitual con galletas. Quería estirar las piernas y respirar aire fresco para despejarse un poco. Últimamente, sentía que las paredes de su casa se cerraban sobre él, aumentando su sensación de soledad y aislamiento. Cerró la puerta con llave y miró hacia el pequeño patio donde Momo disfrutaba del sol plácidamente. El gato lo observó como preguntándole a dónde iba, pero luego volvió a recostar su cabeza sobre las patas delanteras para seguir con su siesta. June esbozó una triste sonrisa y comenzó a caminar por la acera de la tranquila calle. Sus pasos eran lentos y pesados. El dolor en sus articulaciones lo obligaba a detenerse a descansar cada pocos metros. Maldijo su suerte internamente, preguntándose cuántos años más de deterioro físico le esperaban antes del final definitivo. En su mente comenzaron a aflorar recuerdos más felices de su juventud. Las largas caminatas con Miyu, tomados de la mano. Las tardes jugando al fútbol con sus pequeñas hijas. Los paseos en bicicleta los fines de semana. Todo parecía haber ocurrido en otra vida. De repente, al doblar en una esquina, reconoció la antigua plaza donde solía reunirse con sus amigos de juventud. Allí pasaban largas horas charlando, riendo y soñando sobre su futuro. Hacía décadas que no regresaba a ese lugar. Desde la muerte de Miyu, había perdido el contacto incluso con sus viejos camaradas, pero la nostalgia fue más fuerte que él, impulsándolo a sentarse en uno de los bancos que rodeaban la pequeña plaza. Mientras observaba las copas de los viejos árboles mecerse suavemente con la brisa, June escuchó una voz que lo saludaba. «Disculpe, señor, ¿le importaría si me siento aquí? Los demás bancos están ocupados». June se sobresaltó ligeramente, tan absorto estaba en sus pensamientos. Al girar la cabeza, vio de pie junto a él a un monje budista de expresión afable. Calculó que tendría más o menos su misma edad, pero irradiaba una extraña vitalidad y serenidad. Su cabeza rapada y túnica de color azafrán revelaban su vocación religiosa. «Por supuesto, siéntese», respondió June haciendo un gesto. El monje tomó asiento a su lado y respiró profundamente, como si disfrutara de la cálida mañana. Luego se volvió hacia June y se presentó formalmente. «Mi nombre es Akira, soy del templo Zen ubicado unas cuadras de aquí». «Usted viene seguido por esta plaza, ¿verdad?» «No recuerdo haberlo visto antes», comentó June, con un dejo de amargura en la voz. Akira pareció comprender, mostrando ser un hombre de naturaleza empática y perceptiva. Tras unos momentos de silencio, Akira comentó: «Es una hermosa mañana para meditar».
El clima fresco, el canto de los pájaros. Esto es lo que nosotros los budistas llamamos el ahora eterno. Un momento perfecto que es completo en sí mismo, explicó Akira. Jun lo miró sin comprender del todo a qué se refería. ¿Meditar? ¿El ahora eterno? Todo eso me resulta ajeno, como si viniera de otro mundo, murmuró Jun. Akira continuó con gentileza. Hace algún tiempo que percibo cierta tribulación en sus ojos, Jun. Parece que carga con una gran pena en su interior. Si no es indiscreción de mi parte, ¿le gustaría conversar al respecto? A veces desahogarnos con un desconocido puede ser terapéutico. Jun dudó al principio en abrir su corazón con aquel extraño monje. Pero había algo en la mirada serena de Akira que le inspiró confianza y compasión. Y así, casi sin proponérselo, se encontró relatando aspectos de su vida que jamás había compartido con nadie. La muerte de su esposa, lo solo y desorientado que se sentía, sus fallos de memoria y el temor a la demencia senil. Akira escuchaba con paciencia, asintiendo en señal de comprensión. Cuando Jun terminó su desahogo con los ojos humedecidos por la tristeza, el monje puso una mano sobre su hombro y dijo: «Lamento mucho su pérdida, Jun, pero no permita que el sufrimiento eclipse la dicha que usted y su esposa construyeron juntos en vida. En cuanto a su memoria, conozco ciertas prácticas budistas que podrían ayudarlo. Si está dispuesto, puedo presentarlo en el templo para que reciba orientación». Jun lo miró confundido. ¿Prácticas budistas para mejorar la memoria? Todo aquello le sonaba extraño y ajeno, pero en el fondo sentía curiosidad por ese mundo desconocido. Tal vez había llegado la hora de abrir su mente a nuevas posibilidades. Esa tarde, cuando Jun regresó a su monótona casa después del paseo, no podía sacarse de la cabeza la invitación del monje Akira. De verdad existían prácticas budistas que ayudaban a mejorar la memoria y la claridad mental. No perdía nada con intentarlo. Después de darle de comer a un hambriento momo, Jun buscó en internet la dirección del templo Zen, que estaba a solo unas 10 cuadras de su casa. Al día siguiente por la mañana, siguiendo las indicaciones de Akira, Jun se presentó con paso vacilante en la entrada del templo Shomyo. El imponente portón de madera estaba adornado con intrincados diseños de dragones entrelazados. Jun contempló la antigua construcción con una mezcla de respeto y desconcierto. No tenía idea de lo que le esperaba al otro lado. Armándose de valor, empujó la pesada puerta que chirrió al abrirse. Ingresó a un patio central con un camino de piedras que llevaba hasta un altar cubierto de incienso. Varios monjes ataviados con túnicas naranjas barrían las hojas caídas de los cerezos en flor. Una paz sobrenatural parecía flotar en el aire, junto con el aroma a sándalo. «Jun-san, qué gusto verlo de nuevo», lo saludó Akira acercándose desde uno de los pabellones aledaños. Estaba afeitado y Jun notó la ausencia de su distintiva cabellera canosa. Debía ser parte de la iniciación en esa orden religiosa. «Akira, gracias por recibirme», dijo Jun haciendo una leve reverencia. «El placer es todo mío. Venga, lo presentaré con los demás», indicó Akira, guiándolo hacia el patio central. «Estamos por iniciar una sesión de meditación grupal. Es una excelente manera de comenzar a familiarizarse con la práctica». Al llegar al patio, varios monjes ya estaban sentados en posición de loto sobre pequeños almohadones. Jun los imitó torpemente, consciente de la rigidez de sus rodillas. Akira tomó asiento a su lado y esperó a que el resto de los discípulos terminaran de acomodarse en hileras frente al altar. Cuando todos guardaron silencio, un monje mayor que fungía como maestro se puso de pie para hablar. «Hermanos, celebremos este nuevo día conectando con nuestro ser interior a través de la meditación. Enfocaremos nuestra concentración en la respiración, soltando cualquier distracción mundana para sumergirnos en el presente, en la pura existencia».
dijo con una voz profunda e intensa. Tras esas palabras, cerró los ojos y los demás lo imitaron rápidamente. Jun observaba todo con curiosidad e incertidumbre. No tenía idea de qué hacer realmente. Akira les susurró que cerraran los ojos y respiraran hondo varias veces para comenzar. Jun así lo hizo, sintiéndose bastante torpe en esa faceta de introspección mística. Escuchaba su respiración volverse más lenta y acompasada, junto con los ocasionales cantos de algunos pájaros cercanos. Pero su mente se negaba a aquietarse. Pensaba en Miyu, en sus hijas, en las compras que tenía pendientes. De pronto, el maestro hizo sonar una pequeña campana para dar por concluida la sesión. Jun abrió los ojos y vio que los demás monjes parecían muy serenos, como si regresaran desde un lugar de quietud interior. Sin embargo, él se sentía intranquilo, frustrado por no lograr ese estado de relajación mental. Más tarde, mientras todos compartían el té verde, Akira se acercó para saber cómo había resultado la experiencia. Jun admitió sus dificultades para mantener la mente enfocada y las molestias que le producía estar sentado en posición de loto. «No se preocupe, la meditación requiere mucha práctica, tómeselo con calma», lo alentó Akira. «Lo importante es la regularidad, no perderse ningún día. Ya verá cómo en unas semanas podrá percibir diferencias». Aunque un tanto escéptico, Jun prometió volver al día siguiente. Quería confiar en que tal vez esa ancestral práctica pudiera ayudar a ejercitar su mente y memoria. Valía la pena intentarlo antes de resignarse a un futuro de demencia senil. Y así, poco a poco, aquellas visitas al templo Shomyo se volvieron parte de la rutina de Jun. Entre las dificultades iniciales y su persistente escepticismo, pasaron al menos 3 semanas hasta que comenzó a experimentar cierto grado de quietud mental. Para su sorpresa, fuera del templo también se sentía menos ansioso y angustiado. Era como si la serenidad ganada en la mente de Jun durante la meditación permeara el resto de sus actividades. Una tarde, luego de la sesión grupal, Akira se le acercó para dialogar mientras tomaban té ceremonial. «Parece bastante más distendido el día de hoy, Jun. ¿Siente que está haciendo algunos progresos?», preguntó el monje. «Sí, creo que estoy un poco menos agitado por dentro», reconoció Jun y sorbió su té antes de añadir. «Aunque todavía se me hace difícil recordar las instrucciones o los conceptos que usted explica sobre budismo, temo que mi memoria siga deteriorándose». Akira le dedicó una mirada comprensiva. Luego, como sopesando cuidadosamente las palabras, comentó: «Tal vez ha llegado el momento de que comience con la práctica budista más importante para la claridad mental». Después de una pausa para agregar suspenso, Akira reveló cuál era esa misteriosa práctica budista para mejorar la claridad mental. «Estoy hablando de la meditación vipassana Yun-san. Significa visión profunda en nuestro idioma. Se trata de una técnica milenaria para entrenar la mente y desarrollar una especial cualidad llamada sati». «Sati», repitió Jun, sintiéndose ignorante en esa jerga espiritual. «Así es», confirmó Akira. «La mejor traducción al español sería atención plena o presencia mental. Eso es sati», explicó pacientemente. «Mediante la práctica regular de vipassana, lograremos fortalecer su capacidad de estar atento al momento presente sin divagar en el pasado o futuro. Eso reducirá su estrés, ansiedad y confusiones mentales». Jun escuchaba fascinado. Tal vez eso era justo lo que necesitaba para recuperar su agilidad mental y dejar de olvidar cosas. «Una mente dispersa es el caldo de cultivo ideal para toda clase de enfermedades neurodegenerativas», prosiguió el monje. «En cambio, una mente enfocada, lúcida y fuerte, puede retrasar e incluso detener el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Y todos esos beneficios comienzan cultivando sati a través de vipassana». El rostro de Jun se iluminó con el primer atisbo de esperanza en mucho tiempo.
Ansiaba saber más sobre esa singular práctica meditativa. Akira captó su entusiasmo y le pidió que lo acompañara a uno de los pabellones más alejados del templo. Este es nuestro salón exclusivo para Vipassana. Aquí vienen monjes y laicos a realizar retiros intensivos de meditación, algunos de hasta 10 días en total silencio, pero en su caso empezaremos con 7 días breves para familiarizarlo con la técnica. ¿Le parece? El severo ambiente del pabellón contrastaba con la luminosidad exterior. Gruesas paredes de madera, un raído tatami como piso y un antiguo altar con incienso humeante. Yuna experimentó una mezcla de solemnidad y aprehensión. Tomó asiento frente a Akira, adoptando la misma postura erguida con las piernas cruzadas. El monje encendió un cronómetro y cerró los ojos antes de indicar. Muy bien, comience a observar su respiración. No necesita modificarla, solo sígala atentamente desde la entrada y salida del aire por la nariz. Yuna concentró toda su atención en esa tarea aparentemente simple, sorprendiéndose por la dificultad que conllevaba. Un picor en la rodilla la distrajo al minuto y medio. Para cuando quiso darse cuenta, ya estaba pensando en el trabajo de jardinería pendiente en su patio. Abrió los ojos con frustración. No se aflija. A todos nos pasó igual al principio, la calmó Akira. Es su mente acostumbrada a vagar sin rumbo. Debemos entrenarla como quien adiestra a un cachorro hiperkinético. Volvamos a intentarlo, esta vez por 3 minutos. La siguiente ronda no fue mucho mejor. Yuna alternaba breves lapsos de atención con pensamientos sobre Miyu o divagaciones al azar. Comenzaba a impacientarse, pero Akira insistía en retomar el ejercicio una y otra vez. Imagine que su mente es un recipiente de agua turbia por el barro acumulado. Si la deja reposar, el limo se irá asentando hasta que el agua recupere su pureza original. Así debe proceder con su mente, dándole tiempo para aquietarse. Después de media hora de intentos, al fin Yuna experimentó unos segundos de quietud mental, observando solo su respiración sin distracciones. Fue un instante fugaz pero intenso, como despertar de un sueño. Cuando abrió los ojos, se sintió extrañamente renovada. Akira asintió complacido. Lo logró, aunque sea por un breve momento. Eso demuestra que su mente aún conserva plasticidad para desaprender viejos hábitos y crear otros nuevos. Si persevera en su práctica diaria de Vipassana, ese destello de lucidez se volverá parte de su estado natural. Solo requiere paciencia y disciplina. Jun partió del templo sintiéndose más esperanzado que en mucho tiempo. Sabía que dominar esa técnica demandaría un gran esfuerzo de su parte. No existían resultados rápidos ni atajos, pero ahora vislumbraba un propósito claro para enfocar sus últimos años. Fortalecería su mente, fragilizada como quien repara minuciosamente una pieza de porcelana cuarteada. Akira sería el maestro artesano guiándolo en el proceso. Los días siguientes, Jun se abocó por completo a su práctica regular de Vipassana, tal como Akira le había indicado. Comenzaba todas las mañanas temprano, sentado en la postura del loto frente al modesto altar de su sala. Cerraba los ojos e intentaba enfocar cada célula de su cerebro en observar las sutiles variaciones de su respiración. Al principio, aún luchaba por controlar el constante parloteo mental que lo distraía a los pocos minutos. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones banales o planes a futuro bullían como un enjambre en su cabeza. Cuando esto ocurría, Jun simplemente empezaba otra vez por el primer paso de Vipassana. Una y otra vez redirigía los errantes hilos de su mente hacia ese único punto de concentración: la entrada y salida del aire por sus fosas nasales. Con el correr de las semanas, comenzó a notar cambios graduales pero significativos. Ya no debía reiniciar su meditación más de 2 o 3 veces en cada sesión. Los lapsos de lucidez mental se hacían cada vez más extensos y profundos. Era como despejar un cielo nublado y vislumbrar el vasto firmamento azul detrás de él, las opacas capas de nubes.
Incluso fuera de la práctica formal, a lo largo del día mantenía una vigilancia periférica de su respiración y pensamientos. Se sorprendía a sí mismo rápidamente cuando su mente comenzaba a extraviarse en tediosas ensoñaciones. Era como haber desarrollado el músculo de la atención plena. Jun se maravillaba ante los cambios en su claridad mental. El mundo parecía haberse vuelto más nítido y vibrante. 2 meses después de aquella reveladora charla con Akira sobre Vipassana, Jun sintió que estaba preparado para aumentar la dificultad. Necesitaba mayores retos para continuar ejercitando su poder de concentración recuperado. Así que un día, luego de la sesión grupal de meditación en el templo Shomyo, se acercó risueño a hablar con su mentor. Akira, ha pasado ya algún tiempo desde que comencé con las prácticas Vipassana tal como me enseñaste, y debo decir que los resultados han superado mis expectativas. «Me siento 10 años más joven», exclamó entusiasmado. Akira esbozó una amplia sonrisa, celebrando el logro de su pupilo. «Me alegra mucho oír eso, Jun. El progreso rápido es señal de que tienes fortaleza mental y disciplina, que son claves en nuestro camino». «Así es. De hecho, estaba pensando que tal vez ha llegado la hora de intentar algo más profundo. No lo sé». «Algún retiro de meditación aquí en el templo», sugirió Jun, ansioso por seguir creciendo en su práctica. El monje se tomó unos instantes para reflexionar sobre su propuesta y luego respondió: «Por la sonrisa en tu rostro, intuyo que has recuperado la alegría de vivir gracias a conectar con tu espíritu. Eso me indica que estás preparado para el siguiente paso. Te invito a hacer un retiro de fin de semana, completando 8 horas diarias de meditación vipassana en solitario». Si bien la idea de pasar tanto tiempo inmóvil en silencio le resultaba intimidante, Jun aceptó el desafío entusiasmado. Se propuso aprovechar esa experiencia de aislamiento introspectivo para curar las últimas brechas en su lucidez mental, liberarse de dolorosas memorias del pasado y centrarse en disfrutar el ahora. Así, apenas 2 días más tarde, ingresó al antiguo pabellón de retiros con su esterilla y cojín para meditar. Le esperaban largas jornadas de observación intensiva de su mundo interno, pero ya no le temía a los rincones oscuros de su psique. A sus casi 80 años por fin sentía haber hallado paz y propósito en la senda budista. Ese retiro de fin de semana resultó ser una experiencia transformadora para Jun. Las extenuantes jornadas de meditación, en completo silencio y aislamiento, lo llevaron a profundidades mentales nunca antes alcanzadas. Tras largas horas de concentración y observación de su respiración, los contornos de su realidad física se difuminaron hasta quedar sumido en un vasto vacío negro. No había allí arriba o abajo, frío o calor, cuerpo o mente, solo conciencia pura flotando en el infinito universo interior. En ese extraordinario estado de quietud, Jun pudo reconocer como simples ilusiones muchas ideas que antes daba por sentadas como verdades inmutables. Comprendió que su ego no era más que un personaje ficticio, un fantoche creado por su mente temerosa. Detrás de ese velo de ignorancia, subyacía algo mucho más grandioso, su verdadera naturaleza de compasión, sabiduría y paz impersonal. De pronto, una cegadora luz blanca explotó en ese firmamento de oscura quietud. Jun se vio a sí mismo de niño jugando en los jardines de su antiguo barrio en las afueras de Kioto, observando su radiante inocencia infantil con una nostálgica sonrisa. Luego, como en un caleidoscopio, presenció otras escenas de distintas etapas de su accidentada existencia. Se vio como un joven soldado marchando agotado bajo el implacable sol de la guerra, notando su orgulloso uniforme manchado de barro y sangre luego de encarnizados combates. También se visualizó trabajando incansable en el campo junto a su amada Miyu, para que sus pequeñas hijas nunca pasaran hambre. Incluso revivió escenas recientes de su viudez melancólica,
antes de reencontrar un propósito en las enseñanzas budistas. Fue así como Jun pudo reintegrarse con cada aspecto de su humanidad, lo sublime, lo terrible y lo ordinario. Comprendió que no era ni mejor ni peor que nadie, solo otro peregrino más, recorriendo el ondulante sendero de la existencia. Bajo esa nueva luz, los vestigios de culpa, vergüenza y autocompasión se disolvieron para siempre. El pasado había quedado atrás y ya no determinaba su presente. Al emerger de ese extraordinario estado de conciencia expandida, Jun se sentía un hombre completamente nuevo y renovado. Había despertado a su verdadera naturaleza como chispa del infinito fluir universal. Su mente se percibía más enfocada, ágil y creativa que nunca. Incluso notó que los persistentes dolores en sus articulaciones habían mitigado considerablemente. Cuando Akira fue a buscar a Jun al finalizar el retiro, quedó sorprendido al ver la radiante sonrisa que iluminaba el rostro del hombre. Sus hombros parecían haberse liberado de un peso invisible que antes los encorvaba. Jun irradiaba una serenidad tal que Akira solo pudo realizar una reverencia en señal de respeto, sin necesidad de decir una palabra. No hacía falta ninguna palabra para reconocer la profunda transformación interior que había experimentado su discípulo. Finalmente, Akira rompió el silencio y felicitó a Jun sinceramente. «Has cruzado la puerta que pocos logran siquiera vislumbrar», le dijo. «Pero recuerda, la iluminación no es un destino, sino parte del proceso. Debes nutrir tu despertar espiritual con práctica disciplinada. No pierdas el hábito de la meditación diaria». Jun asintió solemnemente. Por primera vez, sentía que había encontrado su verdadero hogar, justo entre los muros del antiguo templo. Se prosternó ante Akira como gesto de gratitud por haberlo guiado hasta la entrada de este luminoso camino budista. Sus últimos años finalmente cobraban sentido como un renacimiento, contrario al deterioro que siempre había temido. Esa misma noche, de regreso en la tranquilidad de su modesto apartamento, Jun tomó un pincel y comenzó a trazar cuidadosamente kanjis japoneses sobre papel de arroz. Con la tenue luz del farol como su única compañía, estas elegantes pinceladas daban forma a poéticas impresiones de su experiencia meditativa. Aquel hombre que nunca había escrito más allá de simples monosílabos en documentos oficiales, ahora se maravillaba de la belleza emergente de sus propias manos. Después de ese revelador retiro meditativo, Jun adoptó un nuevo ritual para sus mañanas. Tras su práctica de vipassana y un modesto desayuno, tomaba su bastón de bambú y caminaba lentamente hasta el templo Shomyo. Allí dedicaba algunas horas a barrer las hojas caídas en los jardines, regar los arbustos y ayudar con tareas de mantenimiento más livianas. Realizaba esas tareas sencillas con una presencia mental devota, convirtiendo cada paso y cada movimiento de la escoba en una oportunidad para ejercitar su atención plena. Los demás monjes apreciaban su disposición solícita y la apacible serenidad que parecía emanar de él. Pero Jun ansiaba hacer más para devolver las bendiciones que había recibido de Akira y las enseñanzas budistas. Fue así como un día, mientras meditaba bajo la sombra de un viejo roble, se le ocurrió una idea. Esa misma tarde, durante la tradicional ceremonia del té después de las prácticas grupales, Jun abordó el tema con su mentor. «Akira, después de tantos meses bajo tu sabia guía, siento que ha llegado el momento de transmitir a otros las maravillas que el budismo ha hecho por mi mente, cuerpo y espíritu», dijo Jun con entusiasmo. «Estaba pensando en organizar un grupo para enseñar meditación a ancianos como yo. Muchos sufren de deterioro mental y soledad, y esto podría dar nuevo sentido a sus vidas, tal como me sucedió a mí». Akira escuchó la propuesta mientras bebía su té de jazmín. Luego reflexionó unos instantes antes de responder. «Celebro tu voluntad de servir a otros, siguiendo el ejemplo del Buda. Emprender el camino de Bodhisattva
denota tu crecimiento espiritual, dijo. Por lo tanto, tienes toda mi bendición para utilizar las instalaciones del templo para este propósito los sábados por la tarde. Confío en que sembrarás esta semilla de transformación en muchos corazones necesitados. Con visible emoción, Jun se postró en el tatami para expresar su gratitud. La simple idea de poder ayudar a otros ancianos desorientados, de la misma manera en que Akira lo había ayudado a él, encendía en su pecho una llama de júbilo y un sentido de trascendencia. Así, 3 días más tarde, Jun abrió las puertas del modesto salón, ubicado en el ala oeste del templo, para recibir a los primeros participantes de su pequeño grupo de meditación para la tercera edad. Había difundido la iniciativa entre conocidos y en el único hogar de ancianos cercano. Esa primera clase contó con 5 personas interesadas en las técnicas introspectivas. Con genuina preocupación, Jun les relató parte de su historia, los olvidos frecuentes, la sensación de vacío tras enviudar y el miedo a perder la cordura. Luego describió con fervoroso entusiasmo cómo las prácticas budistas habían renovado su lucidez mental y su sentido existencial. La meditación no es ninguna poción mágica, pero sí una poderosa herramienta de autotransformación, afirmó, mirando uno a uno los rostros de sus alumnos. Requiere esfuerzo y perseverancia, pero puedo dar fe de sus extraordinarios resultados. Después de esa inspiradora introducción, Jun los guió en una breve práctica de meditación enfocada en la respiración. Al finalizar, una septuagenaria llamada Aiko se puso de pie y declaró con los ojos humedecidos por la emoción: Jun, mis hijos me consideran una vieja senil y me han relegado a un asilo contra mi voluntad. Creí que nada podría devolverme la dignidad y una razón para seguir viviendo. Pero ahora que escuché tu historia y experimenté la meditación, por primera vez en mucho tiempo siento un rayo de esperanza iluminando la oscuridad. Durante los siguientes meses, aquel modesto grupo de meditación para ancianos creció rápidamente por recomendación de boca en boca. Cada sábado, un número mayor de personas concurría al templo Shomyo, ansiosas por aprender técnicas de relajación, conexión mental y expansión espiritual. Pronto fue necesario mudarse a un salón más amplio para poder acomodar a las casi 30 personas que asistían semanalmente. Jun tuvo que pedir ayuda a Akira y otros monjes para coordinar las clases, responder preguntas y guiar las prácticas de todos los participantes. Los cambios positivos comenzaron a notarse rápidamente en aquellos ancianos que en un principio estaban desorientados y deprimidos. Apenas un mes después de ingresar al grupo, la mayoría mostraba mejor humor, mayor vitalidad y reducción de sus dolencias crónicas. Incluso algunos habían logrado disminuir considerablemente la cantidad de medicamentos que tomaban para dormir o para la ansiedad. Pero sin duda, el progreso más significativo se estaba dando en el área cognitiva. Muchos alumnos que al principio tenían serios problemas de memoria y concentración, ahora podían recordar nombres completos, detalles de sus vidas e incluso recitar largos sutras budistas. Era como si una neblina mental se hubiera disipado de sus cerebros, permitiéndoles recuperar agilidad y claridad. Con el paso de los meses, algunos de ellos se convirtieron en co-instructores de Jun, compartiendo su propia experiencia personal con Vipassana y otras técnicas de meditación. Esto permitía descentralizar la enseñanza en grupos más pequeños, adaptándose a los diferentes niveles de práctica. Uno de los logros más notorios fue el de Keiko, una monjita de 75 años con un avanzado Alzheimer, que apenas podía hilar frases coherentes al ingresar al grupo. Pero luego de un año entrenando su mente con las prácticas budistas, pudo reconectarse emocionalmente con sus sobrinos e incluso leer pequeños poemas zen que ella misma escribía cada mañana después de sus sesiones de meditación. Otro caso sobresaliente fue el de Jiro,
un octogenario que sufría de severa depresión y tenía tendencias suicidas tras la muerte de su esposa. Sin embargo, la paz y el propósito que encontró en las prácticas introspectivas le devolvieron las ganas de vivir. Pasó de ser un anciano aislado y melancólico a convertirse en un dinámico líder de meditaciones colectivas en el parque. Así, lo que había comenzado tímidamente en la mente de June una tarde de primavera mientras barría hojas secas, se había transformado en un vibrante movimiento de apoyo socioespiritual para decenas de ancianos necesitados. Los cambios positivos generados por este espacio de aprendizaje trascendían los límites del templo Shomyo. Por ello, después de un año de funcionamiento, Akira y Jun decidieron buscar el respaldo de una institución sin fines de lucro que apoyara esta iniciativa para replicarla en otros templos budistas de diferentes ciudades. Querían que sus extraordinarios beneficios en términos de salud mental, física y conexión social llegaran al mayor número posible de adultos mayores. Así nació la Fundación Renacer Dorado, dedicada por completo a este innovador modelo de meditación y contención emocional para ancianos frágiles. Gracias a varios donantes privados generosos y a la difusión en redes sociales, el programa se expandió rápidamente. En apenas un año, se habían inaugurado 30 nuevos centros de meditación gerontológica en todo Japón. Cuando Jun fue honrado con un premio del Ministerio de Salud japonés por su destacada contribución social, invitó a Akira a unirse a él en el escenario para compartir el reconocimiento. Con lágrimas en los ojos ante la ovación de la multitud, expresó su profundo agradecimiento por haber encontrado un propósito tan significativo en la tercera edad. Después de bajar del estrado, rodeado de periodistas, Jun se acercó directamente a abrazar a su hija mayor, quien lo esperaba entre el público junto con sus pequeños hijos. «Padre, mamá estaría tan orgullosa de verte así, irradiando tanta claridad, alegría y fortaleza a tus 78 años», le dijo la mujer con sincera admiración. «Pareces cada día más joven en lugar de mayor. Esto demuestra que todos podemos reinventarnos y renacer cuando conectamos con nuestro poder interior». Con una sonrisa imperturbable y lágrimas de felicidad en su rostro arrugado, Jun contempló a su descendencia, representando el futuro dorado que todos anhelamos para las nuevas generaciones. En lo más profundo de su ser, supo que este era solo el comienzo de una gran transformación. Y así concluye la emotiva historia de Jun, el anciano que superó la pérdida de memoria con disciplina y determinación para mejorar su situación. Ahora, pasemos a ver los 8 consejos para mejorar tu memoria. Consejo 1. Entrenamiento con juegos mentales. La memoria es como un músculo. Mientras más la ejercites, más fuerte se volverá. Hay una variedad de juegos que puedes incorporar en tu rutina diaria para estimular tu mente y potenciar tus habilidades de retención y evocación. Una de las actividades más efectivas son los famosos sudokus y crucigramas que se encuentran en los periódicos. Resolver estos desafíos numéricos o de lógica obliga a tu mente a concentrarse, a analizar posibilidades y manipular información de manera activa. Esta actividad cerebral fortalece las conexiones entre las neuronas en tu cerebro. Otra opción interesante son ciertos videojuegos de estrategia, lógica e incluso baile. Investigaciones recientes han demostrado que tan solo 30 minutos diarios de estos juegos pueden ayudar a ralentizar el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Es ideal alternar entre diferentes desafíos para mantener la estimulación mental. También puedes utilizar aplicaciones móviles especializadas en ejercicios cerebrales, como Luminosity o Cerebrum. Estas aplicaciones ajustan automáticamente la dificultad de los ejercicios según tu desempeño y abarcan diferentes áreas como la atención, la concentración y la velocidad de procesamiento. Un truco clave es aprender disciplinas completamente nuevas para ti,
como estudiar un idioma diferente, tocar un instrumento musical o avanzar en áreas desconocidas. Al desafiar a tu mente con nuevas habilidades, estimulas la creación de nuevas neuronas y la flexibilidad cognitiva, manteniendo tu cerebro ágil y creativo, como el de un niño. Consejo 2. Optimiza tus hábitos de sueño. Es ampliamente conocido que el sueño desempeña un papel crucial en la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Durante el sueño, el hipocampo se encarga de procesar la información que hemos adquirido durante el día, transformándola en nuevos recuerdos. Si sufres de insomnio crónico o apnea del sueño, es probable que experimentes dificultades para retener información. Lo mismo ocurre si tiendes a trasnocharte viendo series en Netflix hasta altas horas de la madrugada. Tener un descanso nocturno de mala calidad afectará tu capacidad para recordar información al día siguiente. Para aprovechar al máximo tus horas de sueño, es importante ir a la cama todos los días a la misma hora después de realizar una rutina relajante. Evita cenas pesadas, cafeína por la noche y pasar mucho tiempo frente a pantallas antes de dormir. Es recomendable dejar el celular lejos de tu mesita de noche. También puedes complementar con técnicas como la meditación para calmar la mente, tomar un baño tibio, leer un libro en papel u otras actividades analógicas recomendadas por expertos en sueño. Si continúas teniendo problemas para conciliar el sueño, es importante consultar con un médico. Estos simples hábitos te ayudarán a maximizar la eficiencia de tu descanso nocturno, lo cual es fundamental para consolidar la memoria a largo plazo. Una buena noche de sueño puede tener un impacto positivo en el funcionamiento de tus neuronas. Consejo 3. Estimula tu concentración con mindfulness. Más allá del entretenimiento mental y del sueño adecuado, otro factor clave para una memoria sólida es la capacidad de concentración. Esto se conoce como atención plena o mindfulness en psicología. Cuando nos concentramos completamente en la tarea que estamos realizando en el momento presente, creamos las condiciones mentales óptimas para que esa información se almacene en nuestra memoria a largo plazo. Por el contrario, si realizamos varias actividades al mismo tiempo de manera automática, es probable que perdamos esos datos rápidamente. Un ejemplo común es intentar leer un texto mientras chateamos por WhatsApp y escuchamos música al mismo tiempo. Al final, cuando cerramos el libro, a menudo no recordamos nada de lo que hemos leído. En contraposición, al leer en un lugar tranquilo y aislado, podemos recordar con detalle esa información días o semanas después. Para entrenar tu capacidad de mindfulness y concentración, puedes complementar tu rutina con 10 o 15 minutos de meditación vipassana todos los días. Esta simple técnica, practicada por los monjes budistas, consiste en observar la respiración sin permitir que los pensamientos invasivos distraigan tu atención. Al principio, te sorprenderá lo difícil que es mantener tu mente enfocada en una sola cosa. Sin embargo, con el entrenamiento diario, ganarás gradualmente un mayor control sobre tus procesos de atención y, como beneficio adicional, reducirás el estrés y la ansiedad. Consejo 4. Agrega actividad física a tu rutina. Existe una abundante evidencia científica que respalda los efectos beneficiosos del ejercicio físico en las funciones cerebrales, incluida la memoria. Esto se debe en gran medida a cómo el ejercicio estimula cambios estructurales en regiones clave del cerebro, como el hipocampo. Investigadores de la Universidad de British Columbia llevaron a cabo un programa de entrenamiento físico de 6 meses con un grupo de adultos mayores sedentarios. Después de solo unos meses, se observaron aumentos significativos en su capacidad para aprender nueva información y en pruebas diseñadas para evaluar distintos aspectos de la memoria. Otros estudios han informado mejoras similares tanto en jóvenes como en ancianos previamente inactivos después de adoptar una rutina regular de ejercicio en el gimnasio
o simplemente caminatas vigorosas. Lo interesante es que estos cambios positivos se mantienen incluso meses después de dejar el régimen de entrenamiento físico. Aunque se necesita más investigación para comprender los mecanismos subyacentes, las teorías sugieren que el ejercicio aumenta los factores neurotróficos que benefician la conectividad entre neuronas. Además, se ha observado un aumento en el volumen de la sustancia gris gracias a la actividad física. Por lo tanto, si deseas ayudar a tu cerebro a consolidar mejor tus recuerdos, combina tu entrenamiento de memoria con algo de actividad física. Elige un deporte cardiovascular que disfrutes, como correr, nadar o andar en bicicleta. Tu memoria te lo agradecerá en los años venideros. Consejo 5. Cuida tu alimentación y consume antioxidantes. Los hábitos que dañan tu salud, como una dieta desequilibrada, el consumo de alcohol, cigarrillos y el estrés crónico, tienen efectos perjudiciales en el funcionamiento adecuado del cerebro. Específicamente, la falta de vitaminas y nutrientes está directamente relacionada con el deterioro de la memoria. Uno de esos componentes esenciales para la salud son los antioxidantes, que combaten la inflamación, un factor central en la patogénesis de los trastornos neurodegenerativos y la pérdida de neuronas. Por lo tanto, consumir una cantidad adecuada de antioxidantes protege tu valioso tejido cerebral. Las mejores fuentes dietéticas de estos compuestos reparadores incluyen las bayas, el té verde, las almendras, el brócoli, la espinaca, los cítricos y la soja, gracias a su riqueza en vitamina C y E, respectivamente. Si no puedes obtener suficientes antioxidantes a través de los alimentos, también existen útiles suplementos de extracto de semilla de uva. Sin embargo, es importante moderar igualmente aquellos hábitos que impactan negativamente en la salud celular, como las frituras, el azúcar refinado, los embutidos y otras comidas procesadas. Mantener bajos los niveles de colesterol y grasa corporal también es importante. Tu memoria y rendimiento intelectual mejorarán notablemente al adoptar estos simples pero poderosos cambios nutricionales. Consejo 6. Optimiza tus horas de productividad mental. Otro secreto para sacarle mayor provecho a tu capacidad de procesar y almacenar información es enfocar tu período de máxima actividad neuronal en las tareas cognitivas que más demanda te generen. Esto se conoce como cronobiología o los ritmos circadianos. Cada persona funciona a su máximo potencial en ciertas horas pico distribuidas a lo largo del día, dependiendo de si es una alondra matutina o un búho nocturno. Identifica en qué momento del día te sientes más creativo e inspirado. Para algunos, es apenas se levantan luego de un buen descanso, mientras que otros alcanzan su pico crepuscular avanzada la noche. Tus horas de clase o jornada laboral pueden no coincidir con ese periodo de máxima agudeza cerebral. Pero, en la medida de lo posible, intenta programar actividades como estudio intenso, memorización de información clave y tareas profesionales creativas en esa franja horaria. Deja las gestiones más automáticas y aburridas para otro momento. Ajustar el trabajo a tu reloj biológico mejorará significativamente la eficiencia en el uso de toda la potencia de tu cerebro. Es como conectarse a la red eléctrica justo cuando hay mayor voltaje disponible. Saca ventaja de tu propia neuroelectricidad. Truco 7. Practica la técnica de memoria visual. Uno de los métodos más antiguos pero efectivos para entrenar la retención a largo plazo de información es la mnemotecnia visual. Se basa en asociar aquello que quieres memorizar con imágenes vívidas y luego conectar esas escenas mentales entre sí para facilitar la evocación. Por ejemplo, digamos que necesitas recordar una lista de compras con los siguientes elementos: detergente, zanahoria, yogur, pan integral y avena. Para cada ítem, imagina una llamativa escena, como un elefante bañándose en una laguna de detergente multicolor
o un conejo gigante comiendo una zanahoria también de tamaño colosal. Luego, conecta esas divertidas imágenes en una historia imaginaria. Por ejemplo, el conejo zanahorio visitando al paquidermo para venderle avena, que transporta sobre una alfombra mágica hecha de rebanadas de pan integral. Sé lo más creativo y exagerado que puedas. Así garantizas que las figuras mentales queden bien grabadas. Con la repetición frecuente de este ejercicio, te sorprenderá la enorme cantidad de datos que podrás retener en tu memoria durante semanas o incluso años enteros. Es como esculpir estatuas visuales en la biblioteca cerebral. Claro que requiere práctica para volverte realmente hábil en idear cuentos memorables, pero vale la pena el esfuerzo. Truco 8. Lleva un diario personal o lista de gratitud. Otra manera sencilla pero profunda de ejercitar tu habilidad para registrar información y desarrollar la introspección es redactar un diario íntimo. Será ahí donde vuelques tus experiencias, pensamientos y sentimientos del día a día. Plasmar por escrito todo lo vivenciado tiene un poderoso efecto en facilitar que esos episodios se afiancen como sólidos recuerdos explícitos. Es el equivalente mental de pasar de tener un montón de fotos sueltas impresas a pegarlas prolijamente en un preciado álbum. Pero los beneficios no terminan allí, ya que el mero acto de escribir tus impresiones parece activar el cableado emocional de tu cerebro. Ayuda a procesar momentos difíciles, potenciar la autoconciencia y hasta clarificar metas personales futuras que anotarás después en ese mismo diario. Una variante interesante es llevar en tu agenda de papel un registro de agradecimientos. Cada noche antes de dormir, anota 5 cosas positivas que te sucedieron o personas que te brindaron ayuda y te hicieron sentir valorado. Cultivar esta actitud de gratitud maximizará tu bienestar, empatía y seguridad emocional. También es un notable recurso contra la depresión, ya sea en formato digital o anotado con tu propia caligrafía en papel. Crear un registro continuo de tus memorias más preciadas e introspecciones profundas es un entrenamiento formidable para tu mente. Recuerda llevar siempre una pequeña libreta y bolígrafo para capturar inspiraciones e ideas importantes justo cuando surjan.